La sociedad cambia con el tiempo y los jóvenes parece que cambian según la sociedad que les toca vivir. ¿Será esto así realmente? ¿Son los jóvenes los que influyen en la sociedad? ¿Es la sociedad la que influye en los jóvenes? Bueno, pues este va a ser el interesante programa que tenemos preparado para ustedes en el día de hoy. Muy bienvenidos a Mejor Cada Día. Vamos a hablar de este tema con Óscar López. Él es el director de una asociación juvenil llamada JAE. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Bueno, ya saben que antes de pasar a nuestro invitado tenemos esa sección especial en la que ustedes son los que opinan, así que muy atentos. La sociedad está influyendo en los jóvenes, pero porque el trabajo es lo que está influyendo, de que están acabando sus carreras y no están encontrando nada, están acabando sus estudios y no hoy por hoy no ven su futuro. A lo mejor es un joven que está protestando precisamente por lo que la sociedad le está influenciando, y en desacuerdo con ella, pues la forma de protestar es esa, inhibiéndose de todo. Hombre, yo creo que también es según en el ambiente que vivan y en el ambiente que se críen. Lo que pasa que también creo que el hijo es el que tiene que decidir si hacerse comportarse de una manera o de otra. Yo creo que el padre, aunque le inculque los valores, yo también creo que es sobre la gente que se relacione él. Yo, por ejemplo, en la época de mi madre sé que había mucho más control, menos libertad a la hora de expresarse, de una tele más controlada, y yo creo que eso influye bastante. Pues eso, joven, ni es que el pobre ni estudia ni trabaja. Primera, porque no puede, y segunda, ya últimamente ya porque ni puede ni quiere, ni tiene ilusión de presentar el currículum, ni tiene ilusión ya ni entrar por internet a buscar ofertas de trabajo, ni tiene ilusión ya últimamente por nada. Y la única ilusión que tiene es levantarse a la 1:30 del mediodía, comer, volverse a acostar y desgraciadamente, si nos encontrásemos en su situación, pues igual haríamos lo mismo. Entonces los padres tienen que hacer una labor muy ardua y muy fuerte para tratar de levantarles la moral y estar peleando continuamente para tratar de evitar esto. Intervienen muchos factores. Interviene la familia, interviene el Estado, interviene todo el mundo, las administraciones. Está claro que cuando tenemos un colectivo importante de jóvenes niní es porque algo no funciona y algo habrá que hacer. Pues un joven vago, o sea, que no busca trabajo, que vive de los que le dan su padre, le la paga, que pasa de todo, que le da igual estudiar que trabajar, que prefiere estudiar porque no hace nada y sus padres le pagan los caprichos, o sea, jóvenes que no están interesados en ganarse la vida por ellos. Pues que ni estudia ni que trabaja, que no tiene labor alguna. Pues la propia sociedad, o sea, la sociedad globalizada esta que nos ha tocado vivir hoy en día. Quiero decir que desgraciadamente esto se está convirtiendo, que cada vez está más difícil conseguir empleo, ya ni para gente de 30 años eres demasiado mayor. Si eres joven ya no hay aprendices para que te enseñen un trabajo, ya te exigen que seas un experto en todo sin haber tenido ninguna experiencia en nada. Te exigen que tengas 4 carreras para repartir unas cartas, entonces cada vez más complicado, con lo cual lo más normal es irse de botellón. Yo creo que los responsables son ellos mismos. A ver, ellos mismos, sus padres, la educación que reciban y el entorno, y aparte trabajo tampoco hay, entonces un poquito también es culpa del gobierno. Hombre, yo creo que son ellos mismos, yo creo que es un grupo que se unen, entre ellos mismos se hacen, o sea, yo creo que no es los padres, porque hay de todas las, o sea, padres de clase alta, de clase media, yo creo que es más entre ellos, que se juntan ellos y eso, y no que pasan de todo. Y hablando con ellos y preguntándoles a ver por qué y el porqué de la situación de ellos, pues habrá que practicar las soluciones que sean oportunas. Está claro que esto es algo que la sociedad y las administraciones públicas, sobre todo el Estado, tendrá que tomar parte, porque la juventud es lo más preciado de nuestra sociedad y eso es lo que más hay que apoyar. Pues la verdad es que hoy por hoy la solución está muy difícil,
porque en este país, en este momento, con 5 millones de parados, la cosa está negra, negra, negra. Pues la solución que pueden tener es que el gobierno les facilite un trabajo. Pues yo, la verdad, soy optimista en general, pero en este caso no lo veo muy optimista. La sociedad o sea, la juventud no es el futuro, es el antifuturo, es lo que no debería ser del futuro. Pues yo lo veo fatal. Si la gente no estudia ni trabaja, pues entonces en 2 días se terminará todo. Bueno, pues vamos a hacer ese pequeño recorrido o gran recorrido por las sociedades y la juventud de las diferentes sociedades para entender por qué los jóvenes son como son. Han sido muy interesantes las opiniones que hemos podido recoger, las opiniones que nos han dado ustedes, pero vamos a ver qué nos cuenta nuestro invitado de hoy. Óscar, ¿a qué llamamos? Vamos a comenzar por el principio, por poner un principio. Hemos puesto la generación del baby boom, la famosa generación del baby boom. ¿De qué época más o menos estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, 1943. Es una generación muy importante que va a dar pie a, diríamos, a una sociedad que obviamente nos va a ir marcando, como decías en la introducción, los diferentes grupos generacionales de jóvenes hasta los jóvenes que hoy en día tenemos, que son nuestros hijos y los que vamos a tener, ¿no? Así que el baby boom nace en los países anglosajones después de la Segunda Guerra Mundial y nacen como una reacción a la generación anterior que hubo, ¿no? ¿Qué definiría un poco esta generación y cuáles fueron los impactos más fuertes de esta generación en la sociedad? Muy bien, esta generación, al nacer en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, tenía mucho interés sobre todo en el tema de los derechos civiles, ¿no? en el derecho individual del ciudadano. Entonces ellos fueron una generación que se implicaron mucho en movimientos civiles, en movimientos a favor de la homosexualidad, en movimientos en favor del feminismo, movimientos a favor de los derechos civiles e individuales del ciudadano en cada una de sus... estamos hablando sobre todo de países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Ese es un poquito el impacto que ellos, el baby boomer, deja en la sociedad, ¿no? Seguimos avanzando en el tiempo, nos hacemos una idea más o menos de lo que era la generación del baby boom y llegamos a la generación llamada generación X. Sí. Esta generación en España sí que afecta un poquito más que la anterior. En España nosotros no tenemos un estudio sociológico sobre el fenómeno baby boomer aquí en España, pero la generación X sí. La generación X es la que nace en la década de los 70 y es una... Bueno, yo soy parte de esa generación, ¿no? Es una generación muy interesante que sí que va a dejar un impacto muy, muy grande, muy marcado en la sociedad, ¿no? Muchos de los que nos están oyendo quizás también sean generación X. ¿Y qué peculiaridades tenía esta generación X? Bueno, es conocida también como la generación de la apatía y es una generación que vive grandes cambios sociales, ¿no? Con mucha rapidez, con mucha fluidez. Y es una generación que pasa de la televisión en blanco y negro a ver pantallas en TFT de gran calidad. Es una generación que juega en la calle todavía canicas, pero que también juega a la PlayStation. Es una generación que sufre grandes cambios, ¿no? Sobre todo en nuestro país. Es una generación que ya se mete en las tecnologías, no tanto como las generaciones que veremos después, pero que ya va avanzando en la tecnología. Muy interesante, ¿no? Yo la definiría como la generación de los grandes cambios, sobre todo en España. También se conoce, aparte de esos grandes cambios, como la generación perdida. ¿Por qué la generación perdida? Porque es una generación que queda englobada entre dos generaciones que van a tener mucho impacto en la sociedad, ¿no? Y además es una generación perdida porque de alguna forma pierde muchos valores tradicionales, ¿no? Rechaza, es apática al tema religioso, a la estructura familiar, social, a la educación, y eso es lo que de alguna forma le caracteriza, ¿no? ¿Qué conductas específicas definirían entonces a la generación X? Bueno, la generación X es una generación que se forma, que se educa, hacen carreras universitarias, estudian idiomas, viajan, empiezan a viajar más. Es una generación que tristemente va a ser famosa en esta época por el mileurismo, ¿no? Es una generación que a pesar de estar muy preparada, cobra poco y por lo tanto todos los fenómenos o todas las estructuras familiares, sociales que las generaciones anteriores habían vivido con cierta rapidez, la generación X los va retrasando, el formar una familia, el tener hijos. ¿Por qué? Pues por los sueldos que ganan. Y a pesar de estar bien formados y a pesar de estar bien educados, no acceden a puestos de responsabilidad con rapidez, ¿no? Bueno, en esta época también se acuñó un término un tanto
peculiar, por decirlo de alguna manera, que es HASP. HASP. ¿Qué significa eso? Jóvenes, aunque sobradamente preparados, ¿no? Que de alguna forma responde a lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Son jóvenes que salen al mercado laboral con gran preparación, sin la experiencia que a lo mejor estos lugares de trabajo requieren, están muy preparados, pero van a acabar haciendo trabajos muy inferiores a lo que ellos se han preparado, ¿no? Entonces tenemos cajeros en el supermercado que a lo mejor son ingenieros o que son técnicos están sobradamente preparados, pero no acceden al mercado laboral tal y como ellos se hubieran imaginado, ¿no? Aparte de estar sobradamente preparados, más incluso que sus jefes, pues saben idiomas, manejan instrumentos informáticos, en fin, ¿no es un poco la lucha de la juventud a través de todas las épocas, ese potencial que quiere desarrollarse y esa generación anterior que no deja que se desarrolle? Claro, es que nos situamos en una paradoja que es interesante para los jóvenes, ¿no? Los jóvenes aprovechan su tiempo bien preparándose, formándose, adquiriendo conocimiento, pero cuando entran al mercado laboral lo que no tienen es algo que de alguna forma se les exige, que es la experiencia. El tema es que si un joven sale bien preparado, bien formado, con idiomas, con informática, con todo, y entra al mercado laboral, pero en el mercado laboral se le pide experiencia, un joven se pregunta ¿dónde yo puedo adquirir experiencia para poder acceder a aquellos puestos que yo necesito? Entonces, ¿qué pasa? Se les paga poco, se les trata pues más o menos, de alguna forma existe el resquemor a lo mejor en ciertos lugares de trabajo donde el jefe está menos preparado y lo sabe que ese joven. Es complicado, sobre todo por el fenómeno de la experiencia, ¿no? Al no tener experiencia los jóvenes, hasta que adquieren esa experiencia, tienen que pasar por situaciones en las que se requiere paciencia. Una situación triste y una situación tanto apática, ¿no? Esta generación X, por otro lado, tiene una relación especial con los medios de comunicación. ¿Qué clase de relación tiene con esos medios? Es una generación que, a pesar de que la X no es tanto como la Y que veremos a continuación, la Z, la generación X empieza a utilizar las nuevas tecnologías. Y es lo que decíamos antes, pasan de ver la televisión en blanco y negro a ver la televisión TFT, ¿no? Con toda la calidad y tal. Pero también es verdad que la generación X empieza a trabajar pues alguna red social, empieza a utilizar el Internet como una fuente de conocimiento. Es una gran apertura. Es una gran apertura, es un gran descubrimiento. Lo empieza a hacer ya en su edad más adulta, ¿eh? No es como la generación Y que ya nace con esas nuevas tecnologías y ya que parece que es su segunda naturaleza, ¿no? La generación X tiene que ir haciéndose, diríamos, esa nueva dimensión de las nuevas tecnologías. ¿Y qué incluso de las relaciones sociales o del estilo de ocio de esta generación X? ¿Cómo es? Pues leía yo hace poco que los sociólogos comentan que la generación X revela una cierta inmadurez a la hora de expresar su tiempo de ocio. Una cierta inmadurez porque dicen que suelen gastar mucho dinero en el ocio. Bueno, el ocio podríamos hablar en cualquier otro programa, ¿no? Pero la juventud es verdad que es una parte importante de su tiempo libre, pero los sociólogos dicen que la generación X revela una cierta inmadurez, porque pasan mucho tiempo en su ocio, cosa que por otro lado es normal porque son gente que se ha formado mucho, que ha estudiado mucho, que ha pasado mucho tiempo cumpliendo con las obligaciones como estudiantes. Puede que tengan también una cierta frustración, ¿no?, ante esa situación laboral que nos estás comentando. Es cierto. Y además también se me olvidaba comentar antes que es muy posible que para un mismo puesto de trabajo haya muchísima gente que se haya formado específicamente para ese puesto, por lo tanto, diríamos los jefes, estos que llamamos jefes, tienen mucho donde elegir y pueden elegir y de alguna forma ningunear a aquellos que han elegido porque saben que si lo quitan van a tener otro, ¿no? Así que es verdad que es una generación que está ahí un poco en sándwich, ¿no? No son fruto de la nueva tecnología, no son los baby boomers, que es cuando diríamos el mundo crece en todos sus... sino que son más bien una generación que se ha formado mucho, pero que obviamente no han podido colocarse todos. Incluso a nivel familiar es una situación complicada. Al no encontrar con facilidad puesto de trabajo o son puestos de trabajo, como decías, mileuristas, estos jóvenes de los que estamos hablando de la generación X, supongo que se tienen que quedar en casa hasta... Y eso crea una problemática. Y nosotros veremos familiar, después, ¿no?, cuando estudiemos ya los casos que ahora nos ocupan, o la generación ahora de jóvenes que nacen ahora y que ya los sociólogos, psicólogos han definido de una forma muy concreta, veremos que son fruto de esta generación X que efectivamente 30, 35 años siguen estando en casa. ¿Por qué? Pues porque no pueden acceder al mercado laboral con la libertad o con la facilidad que otras generaciones sí que lo han hecho. Y efectivamente los modelos familiares se resienten. Tenemos cada vez más matrimonios sin hijos, una natalidad muy baja. Todo esto tiene que ver con este
periodo generacional, ¿verdad? Generación X. Yo me formo parte de esa generación, yo entiendo que no todas las características se aplican a todos los casos, pero es una norma mayoritaria, ¿verdad? Es un estudio sociológico. Exactamente. La generación X da paso a la generación Y, que también hacías algún comentario acerca de la generación Y. ¿De qué época exactamente estamos hablando si pasamos a esta generación Y? La generación Y es la que viene después de la X y es la que nace en la época de 1982 a 1992. Y es interesante porque fonéticamente la letra Y en inglés se corresponde a la palabra por qué, why. Y se le llama también la generación de los porqués, la generación que se lo cuestiona todo, la generación que pregunta. O sea, también se le llama la generación del nuevo milenio, por la cercanía con el año 2000. ¿Qué hace especial a esta generación Y? La generación Y nace en una época de grandes avances tecnológicos. Es una generación tecnológica, es una generación que nace... Bueno, hay algún sociólogo que ha escrito que nace con el Walkman. No sé si mucha gente sabrá lo que es el Walkman hoy en día, pero verdad, ese pequeño aparatito donde poníamos los cassettes. De alguna forma, el hecho de poder pasar de escuchar la música en grupo a poder escucharla uno individualmente hace que la generación se convierta en una generación más individualista que la anterior. Una generación que vive más ya la tecnología de una forma más aplicada al individualismo. En relación con el trabajo, por ejemplo, que es evidentemente una norma de vida, ¿qué diferencia la generación Y de la generación X, de la generación anterior? Muy bien. Pues la generación Y es una generación que nace en una época de mucha prosperidad económica, de mucha comodidad, sobre todo en España. Estamos hablando de la generación Y, esta gente que nace entre el 82 y el 92, es una generación que está más acostumbrada a las comodidades. Por lo tanto, el esfuerzo personal es un poquito menos constante que la generación anterior. La generación anterior es una generación que se ha formado, que se ha educado. La generación Y es una generación que de alguna forma siente que todo está al alcance de un clic, ¿no? Y como todo está al alcance de un clic, le da menos valor a la formación, a la educación. Finalmente son quizás un poquito más emprendedores en otras áreas, más que en la formación. Decías que incluso tenían una relación especial esta generación Y con las comunicaciones, una relación más estrecha que la generación anterior. Efectivamente. Nosotros podríamos ver, incluso en la juventud con la que nosotros trabajamos, que los que son fruto de esta generación tienen más dificultades para el diálogo, para expresarse verbalmente, porque están más acostumbrados a chatear, están más acostumbrados a las redes sociales, están más acostumbrados al anonimato que te da el hecho de vivir en Internet. Y es interesante, ¿verdad? Porque ellos tienen una relación muy íntima con las nuevas tecnologías. De hecho, es una generación a la que le es bastante fácil ir adquiriendo nuevos conocimientos. Ellos viven con el SMS, con el mensajito por móvil, y es interesante ver la velocidad con la que pueden llegar a teclear, ¿no? Los mensajes por móvil. Viven asociados a redes sociales como, por ejemplo, el Facebook. Es parte de su naturaleza. Ellos viven en ese anonimato que les da y que les ofrece Internet, en el que todos son algo, pero ninguno es una identidad concreta, ¿verdad? Incluso hay expertos lingüistas que se quejan abiertamente de esos mensajitos de esta generación Y porque dicen que estamos perdiendo el lenguaje, ¿no? A causa pues, de precisamente esa rapidez con la que escriben, pues que deforman las palabras, ¿no? Es curioso porque yo estoy seguro que si hiciéramos un estudio, yo estoy seguro que en las escuelas deben tener problemas serios a la hora de hacer los clásicos dictados. No saben escribir. No saben escribir, y cuando tienen que escribir tienen serias dificultades. Yo creo que la generación X tenía una ortografía y tenía una forma de escribir mucho más correcta por la importancia todavía del papel. Yo escribí cartas todavía, cartas de papel, aún pude meterlas en el sobre y ir a correos y poner el sellito. ¿Qué es eso? Se preguntarán algunos jóvenes ¿Qué hoy, es eso, ¿no? verdad? Pues hoy en día con los mails y con los chats y con el Messenger y con todas estas nuevas tecnologías que son muy interesantes, sí que es verdad que se ha perdido esa capacidad de escribir, de expresarse con corrección. Todo es mucho más rápido, mucho más express. En esta generación, además, hay cosas un tanto preocupantes. Es la generación en la que aparecen esas bandas o esas tribus urbanas. ¿Qué es lo que motiva la aparición de estas tribus urbanas? ¿Qué buscan los jóvenes a través de ellas? Sí, si recordamos que la generación anterior es la X, que ha tenido dificultades para acceder al mercado laboral. El mercado laboral no facilita a la generación siguiente el acceso, porque si la X ya había tenido problemas, la Y tiene más problemas. Si encima no se le da importancia a la formación, porque dicen, fíjate, ese es cajero del supermercado, pero es ingeniero.
Esto lo ve la generación nueva. Si además en los hogares, al ser mileuristas, esto que decíamos antes de la generación anterior, la X, los padres o los hermanos mayores o los referentes que esta generación Y tiene, a duras penas están presenciales en el hogar, ¿quién educa a estos chicos? Porque son mileuristas, el padre y la madre apenas tienen para sobrevivir porque son hijos de unas, sobre todo la generación X, de unas hipotecas abusivas. ¿Quién educa a la generación Y? A nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Pues los educa la televisión, la calle. ¿Cómo buscan asociarse? Pues a través de estas bandas. También es verdad que coincide, ¿verdad? Y esto es un fenómeno que quizás no tenga que ver con la generación, pero sí que tiene que ver con el estado de nuestro país, ¿no? Con el fenómeno inmigratorio. Muchos de estos fenómenos inmigratorios vienen asociados con este tipo de bandas callejeras, en el que el joven busca la identidad a través de sus semejantes. Y bueno, eso hace que sea un fenómeno hoy peligroso, un fenómeno complicado. Vamos llegando ya a la generación Z, ¿eh? Ya parece que terminamos el abecedario. Y es curioso porque esta generación es la más, la más cercana, la última. La generación Z, ¿qué años podríamos decir que comprende? Pues se habla de la generación Z a partir de los años 1993 hasta ya la última década del 2000, ¿verdad? Son nuestros hijos los jovencitos. Mis hijos son generación todos Z. Los 3 niños que tenemos son generación Z. ¿Y qué distingue especialmente a esta generación? ¿Qué cualidades especiales tiene? Yo sí puedo poner una anécdota con mi hijo, el mayor, que ahora tiene 10 años. Lo que puedo decir es que ya desde pequeño sabía manejar los DVDs, sabía manejar la televisión, sabía programar los canales cuando te compras una televisión nueva que hay que programarlos. Era una maravilla, es una generación tecnológica al 100%. Realmente la tecnología sí que forma en este caso la generación Z parte de su segunda naturaleza. Y es interesante porque la tecnología tiene cosas muy importantes, muy prósperas, pero también tiene de alguna forma la despersonalización del individuo. Y eso es una cosa que nosotros estaremos viendo y que muchos padres que somos frutos de otras generaciones nos preguntamos cómo puede ser que nuestros hijos sean así. Y es un fenómeno sociológico que está ahí y que es evidente y que es muy concreto. Nuestros hijos son hijos tecnológicos. Les es súper fácil a la generación Z el adaptarse a nuevas tecnologías, a nuevos cacharritos, a nuevos MP3, MP4, lo que sea, se acostumbran con una facilidad enorme. ¿Por qué? Porque han nacido con eso. Han nacido con eso. ¿Qué definiría un poco a esta generación en cuanto pues, a sus estudios, al aula donde ellos están inmersos, o a su forma de trabajar o de aprender, digamos? Es obvio que para la generación esta de la que estamos hablando, tan jovencitos, las nuevas tecnologías son su segunda naturaleza, ¿no? Realmente estos sí que son una generación tecnológica a más no poder. Entonces ellos pierden ciertas características que de alguna forma habían identificado a generaciones anteriores. Son mucho más individualistas, mucho más impacientes, son mucho más de aquí y de ahora. Entonces el hecho de estudiar para el día de mañana no le ven ninguna utilidad porque ellos hoy pueden adquirir todo el conocimiento que quieran a través de un simple clic. Es una generación realmente que vive con problemas relacionales, porque ellos de alguna forma están inmersos en su internet, Es una generación a la hora del estudio, a la hora del aula, es complicada, porque no están acostumbrados ya a la pizarra y tal. Bueno, pues todavía quedan cosas para hablar sobre esta generación y sobre todo pues la diferencia entre las diferentes generaciones. Vamos a sacar algunas conclusiones muy interesantes. Así que no se pierdan la segunda parte del programa. Tenemos que hacer esa pequeña pausa en la que les recuerdo que tenemos una página web con cursos, www.ofrececursos.org, y volvemos ya. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por Internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia Habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre.
Ya sabes, visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vocesperanza.com. Bueno, pues después de esa pequeña pausa volvemos a Mejor Cada Día y seguimos hablando hoy de los jóvenes, de la sociedad y los jóvenes. Estamos haciendo un estudio sociológico sobre ellos para entender mejor a los jóvenes de hoy en día. Seguimos hablando, evidentemente, con Óscar López. Él es el director de la Asociación Juvenil JAE. Óscar, ¿qué conclusiones podemos sacar al repasar y comparar todos estos prototipos de juventud de los que hemos hablado en la primera parte del programa? Muy bien, pues haciendo un repaso, nosotros podríamos decir que lo que hoy tenemos hoy en nuestras manos como sociedad, como padres, como educadores, pues es un producto, un poco una mezcla de las tres generaciones que hemos mencionado, ¿no? Desde 1970 y pico, la generación de los 70, hasta hoy, pues hemos hecho un recorrido pues a través de la generación X, la Y y la Z, y esos conforman a los jóvenes con los que hoy trabajamos. Así que si te parece, hacemos un pequeño repaso en relación a lo que ha sido la generación X, la generación apática, es la generación que rechaza los valores tradicionales, la generación que se forma, que estudia idiomas, que viaja, pero que cuando llega al mercado laboral no consigue que lo que se le paga esté a la altura, diríamos, o que esté proporcionalmente relacionado con lo que se ha preparado. Esa es la generación X. Así que ahí sentimos ya un poco de frustración. La generación que viene después es la generación de la prosperidad, de la comodidad. Es la generación que vive en un ambiente familiar en el que cada vez es más próspero y por lo tanto no está acostumbrada a vivir con menos. Ahí ya apuntamos un pequeño peligro de lo que vamos a hablar después, ¿no? La generación Y es víctima ya del consumismo y del materialismo. Y finalmente, la generación Z, que son los jovencitos, los más jóvenes que hoy tenemos, es una generación ya muy consumista, es una generación que es digital, que es impaciente y que es muy individualista, porque eso es lo que ha conseguido las redes sociales, el Internet, un individualismo. Así que fijaos, con ese pequeño cuadro hemos hecho de las tres generaciones, de alguna forma esbozamos lo que vendrá ahora, ¿no? Que ya vamos a ver lo que vendrá ahora. Pero antes de pasar a la generación siguiente y estudiarla por sí misma, yo no sé si la sociedad crea a los jóvenes o son los jóvenes los que crean la sociedad, porque todo esto es como un suma y sigue, ¿no? Somos producto de lo anterior, parece. Sí. Históricamente podríamos decir que sí que es la juventud la que ha ido conformando la sociedad, pero hoy en día yo me pregunto si en los últimos 30, 40 años no es la sociedad la que va conformando a nuestros jóvenes, ¿no? La que los va arrinconando en un rincón, los que les va haciendo que no tengan trabajo, los que va consiguiendo, no lo sé. E incluso podríamos pensar que los padres, frutos de una generación, por la parte negativa que ha tenido su generación, de alguna forma han querido volcarse en que sus hijos no tengan esa parte negativa y han potenciado otras cosas con las que nos encontramos hoy. Así que probablemente sea la sociedad la que de alguna forma conforma hoy a nuestros jóvenes, con lo peligro que eso entraña, ¿no? Tenemos que hablar en estos momentos de un fenómeno social, la generación Nini, que, bueno, pues todos hemos escuchado hablar de ella. ¿Exactamente qué es? Muy bien, la generación Nini, algunos sociólogos dicen que son los jóvenes que se encuentran entre los 18 y 34 años, jóvenes españoles. Otros dicen que las edades van más para atrás, y si tú vas a un aula, a una escuela, a un colegio y preguntas a los profesores ¿qué tal estos niños de 12 años? Ellos te dirán que ya son Nini, no quieren trabajar, no quieren estudiar. Por eso se llaman Nini, ni estudian ni trabajan. El dato preocupante es que dicen algunos que más del 50% de los jóvenes forman ya parte de esta generación. Una generación apática, una generación indolente, una generación vaga, poco responsable. Es una forma de catalogar a nuestros jóvenes bastante peyorativa, bastante negativa. Pero estos son nuestros jóvenes, fijaos, 18, 34 años, algunos dicen incluso antes, más del 50%, esta es la juventud con la que hoy trabajamos. ¿Es una generación en sí o es o ha habido ninis durante toda la historia? O... Sí, podríamos decir que ninis, o sea, si Nini es el que no quiere ni trabajar ni estudiar, yo me imagino que en toda la historia lo ha habido. Ahora, tal concentración de jóvenes que no ven un futuro de acuerdo a lo que ellos creen que debería ser su futuro, una generación tan grande, un grupo de personas tan numeroso de jóvenes que tienen apatía o fobia al trabajo, al esfuerzo, yo creo que nunca se ha dado, se ha dado. ¿Qué factores sociales han facilitado su existencia? Pues bueno, probablemente sea el hecho de que han visto que sus
hermanos mayores o gente que ha estado precedida por ellos se han esforzado mucho por estudiar, por labrarse un futuro y han visto que no han conseguido nada. Gente que ha estado acostumbrada a vivir en una época o en una sociedad en la que el estar cómodo, ¿verdad?, el confort era la regla y han visto que ellos no saben conformarse con menos. Yo leí un dato que me pareció muy interesante, ¿no, Esther?, que decía que nunca en siglos en España, en muchos siglos, la clase media, los jóvenes de la clase media tenían la expectativa de estar económicamente muy por debajo de lo que habían estado estando con sus padres. Eso quiere decir que muchos jóvenes prefieren quedarse con sus padres y vivir en un tren de vida al que se han acostumbrado y no renunciar a ninguna de esas comodidades que esforzarse para finalmente vivir por debajo del estándar al que han estado acostumbrados durante años. Así fíjate qué dato más interesante, ¿no? Escalofriante, sí, sí, sí. Nos preguntamos, seguramente los padres, ¿en qué medida somos responsables de esta generación Nini? Porque evidentemente hay una parte de responsabilidad de la sociedad como sociedad, por todo lo que hemos estado hablando en el programa hasta ahora, pero supongo que la educación de los padres tendrá algo que decir también, ¿no? Sí, sin querer echar toda la culpa a los padres, sin querer que ningún padre se sienta negativamente culpable por el hecho de que quizás en casa tenga a un joven que corresponde a este estereotipo del que estamos hablando, sí que podríamos decir que en gran parte la responsabilidad es de los padres. Si un padre si unos padres a la hora de educar a sus hijos se conforman con mínimos, se conforman con lo indispensable y no exigen y sobreprotegen a sus hijos y les agasajan con todos los materiales y con cosas que ni siquiera los hijos necesitan. Ahí tenemos el caso de niños que tienen de todo. Tú llegas a una habitación hoy en día de un niño pequeño y tiene de todo, y es que no le da tiempo a jugar con todo lo que tiene, ¿no? Que trae malas notas, no pasa nada, nos peleamos con los profesores porque algo ha pasado. Lo que estamos generando es personas con una capacidad para desalentarse muy rápida y una capacidad para frustrarse muy corta, ¿eh? Estamos formando niños y jóvenes que el día de mañana no sabrán luchar contra nada, porque se sentirán frustrados. Así que los padres tienen gran responsabilidad. Responsabilidad. No sé si vivimos en general en una sociedad sin valores de esfuerzo y de responsabilidad. ¿Es la sociedad en general o es solamente este grupo del que estamos hablando? La sociedad en general se está acostumbrando mucho a vivir el aquí y el ahora. El aquí y el ahora, en la sexualidad, en el ocio, en el trabajo, en todo. Queremos el ya. No estamos acostumbrados a tener paciencia, digo yo, y menos los jóvenes, ¿no? En esperar resultados a largo plazo. Todo tiene que ser inmediato. Es muy posible que nuestra sociedad no esté preparada para una generación de personas como la que ahora mismo de alguna forma nos ocupa y nos preocupa, a los que trabajamos con jóvenes y a los sociólogos y tal. No sé si la sociedad está preparada para este impacto. ¿Cómo piensas que ven los jóvenes su futuro en este presente? Pues es obvio, o sea, los jóvenes no sienten que forman parte de un sistema que no les puede ofrecer lo que ellos consideran que es suyo. Son jóvenes que de alguna forma se han acostumbrado a reclamar, a consumir, pero no a ofrecer. Entonces, ¿cómo ven el futuro? Pues me imagino que lo ven mal, y eso les crea, pues es un pez que se muerde la cola, ¿no? Les crea todavía más frustración, les crea todavía más desasosiego, les crea más bueno, pues si el futuro es así, me concentro en el hoy, yo me imagino que esa es un poquito la idea. La verdad es que es complicado. ¿Estamos creando entonces jóvenes egoístas y consentidos que solo piensan en divertirse y que no quieren ningún tipo de responsabilidad? ¿Los estamos sobreprotegiendo? ¿Solamente estamos formando jóvenes de este tipo o hay otro tipo de jóvenes? Bueno, hay estudios sociológicos, Esther, igual que decíamos antes el dato de que algunos indican que más del 50% están formando parte de esta generación Nini, que no es una generación propiamente dicha, sino que sería un concepto intergeneracional, gente de la Y, de la Z, de la X, todos mezclados. También es verdad que hay otros estudios sociológicos que dicen que este impacto no es tan grande y que el porcentaje tendríamos que reducirlo bastante, que no es tan alto el porcentaje. Así que yo estoy seguro que hay modelos de educación, tanto en los hogares como en las escuelas, que están formando a jóvenes que obviamente van a aportar y que tienen un futuro brillante por delante. Lo que nos llama la atención, efectivamente, siempre en la sociedad es los casos más extremos, ¿no? Sea que la generación Nini es muy abarcante o que es menos abarcante, sí que es un peligro para la sociedad, ¿verdad? En ese sentido, hay sectores de la sociedad que denominan a la generación Nini como los nuevos inútiles laborales. A mí me parece un término un tanto fuerte.
pero ¿qué piensas? Cualquier término que de alguna forma catalogue a la otra persona como inútil, ya es un término que uno se tendría que replantear, pero de forma objetiva. O sea, si tenemos jóvenes que no se esfuerzan, que no están acostumbrados a las normas, que no están acostumbrados a que les digan lo que tienen que hacer, que no cumplen con unos mínimos en horarios, y van de trabajo en trabajo, y los van echando de este, los echan de aquel, no consiguen, no se han formado para nada y por lo tanto no pueden aspirar a... ¿Cómo se le tendría que llamar? Entonces esa sería la pregunta. El sistema, de alguna forma, lo que les impone a los jóvenes es algo que ellos no están acostumbrados a tener. Entonces les impone normas, les impone criterios, les impone horarios y les impone despidos. Y cuando les impone despidos, de alguna forma estos jóvenes forman a formar parte de bolsas residuales, parasitarias de la sociedad, y me imagino que la forma de llamarles inútiles laborales es una forma bastante suave de llamar a algunos jóvenes que forman parte de este grupo del que estamos hablando. Además, pues nos planteamos también los problemas que pueden generar este tipo de jóvenes pues en cuanto a su vida o su actividad, su falta de responsabilidad, incluso su agresividad, su forma de ver la vida para la sociedad en general, ¿no? Claro, es que convivir en una sociedad en la que todos no somos islotes, sino que todos dependemos del otro, ¿verdad? Todos estamos juntos en una sociedad, está montada así la sociedad, ¿no? Todos dependemos, estamos interrelacionados. Convivir con personas que de alguna forma no se sienten parte de esa sociedad, que no sienten que tienen que dar respuesta a ningún tipo de norma, de criterio, que simplemente están aquí para chupar del bote, diríamos, una expresión muy coloquial, o simplemente para tomar lo mejor y conformarse con eso, pero no ofrecer nada, es difícil. Yo pongo el ejemplo de una casa, ¿no? En el que hay un padre, una madre, dos hijos. Uno de los hijos no acepta nada de lo que los padres les dicen, no hacen caso nunca, no obedece a ninguna de las normas, maltrata a su hermano. El clima de convivencia en ese hogar se ve muy alterado, se ve muy influenciado por la actitud de este joven. Si eso lo extrapolamos a la sociedad y tenemos un grupo numeroso, decíamos antes, más del 50% dicen algunos, ¿no?, de jóvenes que de alguna forma se han acostumbrado a vivir una sociedad sin normas, en la que no se les puede decir nada porque pues eso hace que la convivencia sea cada vez más difícil, ¿verdad? Yo estaba pensando incluso en las familias, bueno, sabemos de casos de madres, padres incluso también, que tienen que denunciar a sus propios hijos ante la justicia, que tienen que pedir órdenes de alejamiento porque su propio hijo les maltrata. Claro. Realmente, claro. Yo no sé si es la generación Nini o es la generación siguiente a la Nini, miedo me da pensarlo siquiera. Claro. Es que uno se pregunta hasta dónde vamos a llegar, ¿verdad? Si como padres no ponemos límites a nuestros niños, cuando tienen la primera contestación fuera de tono, cuando dicen la primera palabrota al padre, a la madre, que lo insultan, le faltan el respeto, si no imponemos un límite ahí, puede ser que nos encontremos con estas situaciones. Y no creo que haya cosa más triste para un padre, para una madre, que tener que denunciar a su propio hijo. Yo imagino que si alguno de nuestros espectadores ha tenido que pasar por ese trauma, es duro, es duro. Quizás es la única forma de tener esa madre, ese padre, hacer reaccionar al joven, quizás. Y yo estoy seguro que para cualquier padre que haya tomado esa medida es porque no ha tenido más remedio. Pero eso es algo triste, es algo alarmante, que en nuestra sociedad sean los propios padres los que tienen que denunciar a sus hijos porque ya no saben qué hacer. Óscar, ¿hay esperanza para estos jóvenes? ¿Qué pueden hacer los padres para ayudarles? Hay esperanza, hay esperanza. Cualquier asunto relacionado con la juventud, de alguna forma, nosotros tenemos que verlo con una sonrisa, tenemos que verlo con esperanza, porque los jóvenes pueden cambiar, los jóvenes tienen el potencial y la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. ¿Qué podemos hacer los padres? Bueno, el caso de un padre que todavía tenga un niño pequeño, educarlo bien. A veces decir no, ¿verdad? A veces decir no es una forma de educar. No puedes decirle y consentirle todo al niño. Podemos pensar, ¿no?, en padres que están ausentes en el hogar porque por motivos de trabajo y tal no pueden. También es verdad que vivimos una sociedad en la que las hipotecas obligan a los padres a trabajar y hay mucho ausentismo del hogar y a veces educan a los abuelos que bastante tienen con simplemente decirle al niño, pues toma, esto es lo que... Porque también es verdad que vivimos en épocas de mucho divorcio, mucha separación. Hay que pensar en nuestros hijos, Tener un hijo no es una cosa que fruto de una noche... No, tener un hijo es una responsabilidad durante muchos años. Yo creo que es un tema de tomárselo en serio, sensibilizarnos como padres, como sociedad. Porque si no, ¿qué futuro nos espera, como decías antes? Si esto es lo que tenemos ahora, si esto es Nini, ¿qué vendrá después del Nini? Esa es la pregunta que podríamos dejar en el aire, ¿no?
Pero hay esperanza en el sentido de que podemos de alguna forma proponer a nuestros jóvenes mejoras, podemos proponerles puestos laborales, a lo mejor crear trabajo para esta generación. Yo creo que tiene que ser un tema de colaboración entre el gobierno, entre nuestros líderes políticos y también las familias. Yo no sé, desde las asociaciones juveniles seguro que estáis luchando también con este problema, seguro que hay jóvenes de esta generación Nini en esas asociaciones juveniles y seguro que hay jóvenes que ahora mismo nos están viendo que pertenecen a este prototipo de juventud. Y no sé si quisieras mandarles un mensaje. Sí, o sea, en realidad para cualquier joven que forme parte de esta generación el desafío es grande. Pero no pueden conformarse, o sea, conformarse es caer en una red que probablemente estos jóvenes no quieren caer. Conformarse y sentir que así son rebeldes y que así demuestran... No están aportando nada, no están generando un futuro mejor para lo que algún día quizás sean las generaciones que vengan. Y obviamente así no están consiguiendo nada. No están consiguiendo nada porque cada vez es más grande la franja entre una sociedad que sigue avanzando y ellos. Por lo tanto, el esfuerzo personal. No todo es un regalo en la vida, todo requiere un esfuerzo. Y es verdad que desde las asociaciones lo que hacemos es mucha educación. Cuando nos encontramos con jóvenes así, también los derivamos a gente especializada, gente que pueda trabajar con ellos, psicólogos, que puedan echarles una mano para que esta gente pueda de alguna forma tomar conciencia de en qué están y cómo puede salir de ahí. No todo se arregla viendo este programa, obviamente, y escuchándome a mí. Esto es para tomar conciencia o para sensibilizar o para hacer una invitación a que las cosas tengan que cambiar. Pero hay gente que puede ayudar, hay gente especializada que sí que puede echar una mano. Bueno, pues la verdad es que es un tema complicado el de hoy, sobre todo para aquellas personas que lo están viviendo. Tristemente hay muchas familias que tienen pues, jóvenes con estas peculiaridades y jóvenes que estoy segura de que ellos también están sufriendo lo derivado a este tipo de actitud irresponsable, esta generación Nini. Así que bueno, pues tenemos toda una labor en cuanto a la sociedad y también en cuanto a la familia que desarrollar. Tenemos mucho trabajo por delante. Y si les parece, pasamos ahora a nuestro espacio En pocas palabras, donde tenemos ese resumen de las ideas principales del programa. Después de ese resumen de ideas que tenemos del programa, llega el momento de presentarles la segunda opinión. En esta ocasión tenemos a un docente que nos va a hablar acerca de esta generación Nini dentro de las aulas. Como profesor, ¿nos podías decir en las clases, ¿podemos reconocer a los jóvenes integrantes de la denominada generación Nini? Mira, en primer lugar, en el colegio donde yo trabajo es verdad que no existen muchos alumnos con este perfil de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Pero los que hay se les reconoce porque sus rendimientos académicos son de fracaso absoluto. Prácticamente suspenden todas las asignaturas en cada evaluación. Pero además es que manifiestan una desgana enorme para cualquier actividad que organiza la escuela. Esas actividades extraescolares donde la gente va a divertirse, tampoco quieren participar. Lo único que tienen interés es en actividades individuales, juegos de ordenador, y la mayor parte de las veces ni les gusta practicar deporte ni hacer ninguna actividad en conjunto con los demás compañeros. ¿De qué modo afectan al resto de los jóvenes que no se definen de este modo y sí se preocupan por estudiar y son obedientes, respetuosos, responsables?
Sí, en el aula suele ser un gran problema, ya que su desmotivación y su actitud repercuten negativamente en el grupo. Por ejemplo, atrasan el desarrollo de las materias, dificultan el trabajo del profesor. Y a medida que pasan de cursos, su repercusión negativa aún se intensifica. Fíjate bien, ya que cada vez están más alejados académicamente de sus compañeros. Y como además repiten algún curso, están menos integrados con los compañeros de clase, por lo que la cuestión de edad y de preferencia se hace más acentuada. Por lo tanto, estos alumnos están completamente desubicados en el centro. ¿Qué futuro crees que les aguarda cuando crezcan? A menos de que sus padres tengan una buena posición económica, el futuro que les aguarda como mínimo será incierto, es incierto. Piensa que cada vez hay mayor exigencia por parte de la sociedad, del personal cada vez está más preparado para ocupar un puesto de trabajo, eso lo sabemos bien. Cada vez se exige mayor conocimiento de las cosas para poder abordar un trabajo, aunque sea sencillo. Cuando tengan que optar a un puesto de trabajo y se vean con una preparación tan deficiente, tendrán menos posibilidades para poder elegir aquellas actividades que a ellos les gusten y tendrán que conformarse con las que quieren. Ese es el gran problema. Ellos no podrán hacer lo que quieren, tendrán que hacer lo que quede, el resto. Así que tendrán cada vez menos opciones para escoger lo que a ellos les guste. ¿Tú dirías que se puede hacer algo todavía por ellos? Siempre se puede hacer algo por la gente y sobre todo por gente joven que está en una etapa formativa. Pero a mi entender los planes de estudio no les favorece, ya que pueden pasar de curso sin apenas esfuerzo. Fíjate bien, si son repetidores, pasan de curso con todas las asignaturas suspendidas que tengan. ¿Y qué pasa cuando llegan a cuarto de la ESO? A cuarto de la ESO, por ejemplo, acumulan una gran cantidad de insuficientes que finalmente es imposible abordar un curso normal. Yo he tenido chicos en mi clase que a lo mejor tenían que afrontar el curso de cuarto de la ESO más 8 o 10 asignaturas suspendidas de cursos anteriores, ¿vale? Así que, bueno, el tema es complicado, porque luego ya nos inventamos exámenes para que puedan acceder a algún módulo, ¿y qué pasa? Pues que no viven, digamos, el esfuerzo y la lucha por alcanzar un objetivo. Para mí esta es la gran dificultad. Ellos viven en una sociedad que solo exigen de los demás y ellos a veces no se identifican con los objetivos que ellos tienen que alcanzar en con su trabajo personal. Muy bien, muchas gracias, Joan. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. La verdad esperamos haber sido de alguna utilidad en esta problemática tan actual que es la generación Nini. Nuestros jóvenes, los jóvenes de hoy son los hombres y mujeres que conformarán la sociedad del mañana, así que tenemos, pues como decimos, una gran responsabilidad con ellos. Y le agradecemos al docente que ha estado con nosotros en Segunda Opinión su participación y también, por supuesto, agradecer a Óscar López, director de la Asociación Juvenil JAE, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Óscar. De nada. Hemos aprendido muchas cosas, el programa tiene que terminar, pero si lo desean pueden acompañarnos nuevamente en la próxima edición de Mejor Cada Día. Les esperamos.